La majestuosa música de un himno estatal llena el aire mientras la cámara recorre el edificio del Senado de Rhode Island. James R. McAllister, de 58 años, sube al estrado con sonrisa carismática, traje impecable y voz grave que promete justicia y progreso. «El pueblo primero», grita al micrófono. La multitud aplaude. Fotos de él estrechando manos con trabajadores, visitando escuelas, cortando cintas de obras públicas. Pero la música se corta de golpe. El silencio es pesado. Una voz en off, grave y directa. 22 años como senador. 22 años diciendo que luchaba por el pueblo. Pero detrás de las cámaras, James McAllister construía un imperio de corrupción que nadie imaginaba. Cortes rápidos. McAllister en yate privado, en cenas de gala con empresarios poderosos, en casinos ilegales disfrazados de clubes privados. Un agente del FBI en entrevista. McAllister no era solo político. Controlaba 3 casinos clandestinos, contratos de construcción por $45 millones con sobrecostos, y minería ilegal en tierras protegidas. Todo lavado a través de fundaciones benéficas que llevaban su nombre. Un periodista veterano. Era intocable. Cualquier investigación, cualquier denuncia, desaparecía en los tribunales. Porque él tenía 15 jueces en el bolsillo. Pagaba entre $50 y $300,000 por decisión favorable. Ejemplos rápidos. Un río contaminado por su mina. Familias desplazadas por construcciones irregulares. Trabajadores sin compensación por accidentes. Un fermero de 62 años, con tierra en las manos. Su empresa destruyó mi granja con químicos, demandé. El juez ni miró las pruebas. Cerró el caso en una audiencia. Ahora mi agua es veneno y mis nietos tienen problemas de salud. Tú podrías sentir la indignación creciendo. Imagina votar por un hombre que promete protegerte y descubrir que él era el que te robaba todo. Si crees que nadie, ni siquiera un senador con 22 años de poder, está por encima de la ley cuando corrompe la justicia misma, suscríbete ahora mismo. Este canal trae las historias del juez Caprio que demuestran que la verdad siempre sale a la luz. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque lo que nadie en ese estado sabía todavía era que el hombre que derribaría al intocable senador sería alguien muy cercano, su propio hijo. El fiscal continuó en el juicio. Todo cambió cuando David McAllister, abogado de 35 años e hijo del senador, descubrió la verdad por accidente. McAllister entró al tribunal municipal por una infracción menor relacionada con uno de sus negocios. Pensaba que sería rutina. Sonreía confiado, saludando a conocidos. Pero el juez Frank Caprio vio el nombre y recordó las denuncias anónimas que habían llegado del FBI. La investigación ya estaba en marcha. Y el delator era sangre de su sangre. McAllister mantuvo la expresión de hombre honorable. Pero esa máscara estaba a punto de romperse para siempre. El fiscal se levantó y empezó a detallar la magnitud de la corrupción con voz firme y precisa. La sala estaba en silencio, todos los ojos en James R. McAllister, el senador que durante 22 años se presentó como defensor del pueblo. Señor McAllister, usted no construyó una carrera política. Construyó un imperio criminal disfrazado de servicio público. 3 casinos ilegales en zonas residenciales, generando millones sin impuestos. Contratos de construcción estatal por $45 millones, con sobrecostos del 60%, adjudicados a empresas fantasma ligadas a usted. Minería ilegal de litio en tierras protegidas, contaminando ríos y desplazando comunidades indígenas. Todo lavado a través de sus fundaciones benéficas, que recibían donaciones millonarias. McAllister se acomodó en la silla, con traje de $5,000 y expresión de indignación controlada. Respondió con tono de estadista. Señor fiscal,
Esto es persecución política. Mis negocios son legales y crean empleo. Esas acusaciones vienen de opositores que envidian mi éxito. He servido al pueblo con honestidad 22 años. Tú podrías sentir cómo la hipocresía llenaba la sala. Imagina votar por un hombre que promete progreso mientras envenena ríos y roba contratos públicos para su bolsillo. El fiscal proyectó un esquema en la pantalla. Aquí la red. Usted pagaba a 15 jueces en diferentes condados entre $50,000 y $300,000 por decisión favorable. 127 casos manipulados en 20 años. Ejemplo 1. Demanda de residentes por contaminación del río Blackstone. Pruebas científicas irrefutables. El juez asignado, uno de sus contactos, rechazó el caso por falta de evidencia. Un enfermero de 62 años, con manos temblorosas por años de trabajo en tierra contaminada, declaró desde la galería: mi familia cultivaba ahí generaciones. El agua se volvió tóxica por su mina. Mis nietos nacieron con problemas de piel. Demandamos. El juez ni miró las pruebas. Cerró el caso en minutos. Perdimos todo. McAllister miró al enfermero con falsa compasión. Lamento sus problemas, señor. Pero la minería es progreso. Crea trabajos. A veces hay costos ambientales, pero yo dono a fondos ecológicos. El fiscal continuó. Otro caso. Licitación de 20 millones para puente estatal. Empresa ganadora. Ligada a usted mediante prestanombres. Sobrecosto de 18 millones. Denuncia por fraude. El juez la archivó por procedimiento irregular. McAllister sonrió leve. Competencia sana. Mis empresas son las mejores. El pueblo gana con infraestructura de calidad. El fiscal mostró transferencias. 4.2 millones en pagos a jueces en 20 años. Coinciden exactamente con fechas de decisiones favorables. McAllister se encogió de hombros. Donaciones políticas legales. Todos los senadores las reciben. Tú sabes cómo se siente cuando el poder roba al pueblo y lo llama progreso. Cuando un senador convierte la ley en su negocio personal. Pero lo peor estaba por venir, porque el fiscal acababa de preparar el testimonio que cambiaría todo. El hombre que delataría al senador sería su propio hijo. David McAllister, de 35 años, abogado en una firma prestigiosa de Providence, siempre había admirado a su padre. James R. McAllister era su héroe, el senador carismático que hablaba de justicia, familia y valores. David se casó joven, tuvo 2 hijos y construyó una carrera impecable. Mi papá me enseñó que la ley es sagrada, decía orgulloso en cenas familiares. Una tarde de domingo, su padre le pidió ayuda casual. Hijo, revisa estos documentos del fideicomiso familiar. Cosas aburridas de impuestos, pero confío en ti. David abrió la carpeta en su oficina en casa. Al principio, todo normal. Propiedades, inversiones. Pero en una subcarpeta llamada Contactos Judiciales, encontró una lista. Nombres de 15 jueces, fechas, cantidades. Juez Roberts, caso 4456, 150,000, cerrar antes de junio. Juez Hamilton, minería Blackstone, 250,000, rechazar demanda ambiental. Más profundo, grabaciones de voz. La de su padre, inconfundible. Asegúrate de que el juez Klein archive el caso del puente. Le llega su parte esta semana. David sintió que el mundo se derrumbaba. Las manos le temblaron. Leyó una y otra vez. Llamó a su esposa. Algo terrible. No puedo contarte aún. 2 semanas no durmió. Caminaba de noche por la casa, pensando en sus hijos. ¿Qué les diré cuando crezcan? ¿Que su abuelo era un criminal? Intentó hablar con su padre sin acusar directo. Papá, vi unos documentos raros en el fideicomiso. Pagos a jueces. ¿Qué es eso? James McAllister lo miró frío, sin parpadear. Hijo, en política hay reglas que no entiendes todavía. El mundo real no es la facultad de derecho.
Deja eso quieto. Es por el bien de la familia. David sintió náuseas. Esa noche copió todo. Documentos, grabaciones, transferencias. Al día siguiente, con manos temblorosas, condujo hasta la oficina del FBI en Providence. Entró. Pidió hablar con un agente especial. Mi nombre es David McAllister. Soy abogado y vengo a denunciar corrupción. La persona involucrada es mi padre, el senador James McAllister. El agente lo miró incrédulo. David puso la USB en la mesa. Aquí está todo. 20 años de sobornos a 15 jueces. Casinos ilegales, contratos amañados, minería contaminante. No puedo callar más. La ley que mi padre me enseñó es la que debo seguir. Tú podrías sentir el peso de esa decisión. Imagina descubrir que tu héroe es un villano y elegir la verdad aunque destruya tu familia. Si la valentía de un hijo al delatar a su propio padre para salvar la justicia te mueve, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a quienes necesitan creer que la verdad siempre gana, incluso contra los más poderosos. Estamos formando un ejército por la honestidad real, porque lo que vendría después sería el día que cambió todo. El arresto masivo que nadie vio venir. Y el momento en que padre e hijo se enfrentarían cara a cara en el tribunal. McAllister aún no sabía que su imperio estaba a punto de caer. Por la mano de quien más confiaba. David McAllister tomó la decisión más difícil de su vida en una noche fría de invierno. Después de 2 semanas sin dormir, con la carpeta de pruebas quemándole en las manos, condujo hasta la oficina del FBI en Providence. El edificio estaba oscuro, solo una luz en la entrada. Tocó el timbre de seguridad con el corazón latiendo fuerte. Un agente especial lo recibió en una sala pequeña y fría. David puso la USB sobre la mesa, voz temblorosa pero decidida. Me llamo David McAllister. Soy abogado y vengo a denunciar corrupción masiva. El responsable es mi padre, el senador James McAllister. El agente lo miró incrédulo, luego serio. ¿Estás seguro? Esto es grave. David asintió, ojos llenos de lágrimas contenidas. Encontré todo por accidente. Pagos a 15 jueces. Grabaciones donde ordena cerrar casos que afectan sus negocios ilegales. Casinos clandestinos, contratos amañados por 45 millones. Minería contaminante en tierras protegidas. Todo lavado con fundaciones falsas. Son 20 años de corrupción. No puedo callar. Mi padre me enseñó que la ley es sagrada, y él la violó todos los días. El agente tomó la USB. Esto cambiará todo el estado. ¿Sabe las consecuencias para su familia? David tragó saliva. Sí, perderé a mi padre. Mis hijos crecerán con el apellido de un criminal. Pero si callo, les enseño que la corrupción gana. Prefiero que sepan que su padre eligió la verdad, aunque duela. Tú podrías sentir el peso de esa elección. Imagina traicionar a tu héroe para salvar la justicia que él te enseñó. El sacrificio de un hijo por el bien de miles. El FBI actuó rápido. Con las pruebas de David, montaron la operación más grande contra corrupción judicial en décadas. David cooperó en secreto. Más documentos, explicaciones de códigos, nombres de cuentas offshore. Su padre aún no sabía nada. Seguía en el Senado, dando discursos sobre integridad y servicio público. Sonreía a las cámaras, estrechaba manos, planeaba reelección. David veía las noticias y sentía náuseas. Su esposa lo abrazaba por las noches. Hiciste lo correcto. Nuestros hijos estarán orgullosos. Si la valentía de un hijo al enfrentar la corrupción de su propio padre te conmueve, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a quienes necesitan creer que la verdad puede venir incluso de dentro de la familia poderosa.
Estamos construyendo un ejército por la justicia real. Porque lo que vendría después sería el día del juicio final. Arrestos simultáneos en todo el estado. Y el momento en que padre e hijo se mirarían a los ojos en el tribunal. Con la verdad de por medio. McAllister seguía confiado, dando entrevistas. Rumores de opositores. Yo soy inocente. Pero su mundo estaba a horas de derrumbarse. La operación del FBI se preparó en secreto durante meses, con las pruebas irrefutables entregadas por David McAllister. Al amanecer de un martes lluvioso, el estado de Rhode Island despertó con la noticia que nadie esperaba. Cámaras de televisión captaron el momento. Agentes federales entrando simultáneamente en 16 residencias. En la mansión de James McAllister, de estilo colonial con vistas al mar, el senador abría la puerta en bata, café en mano. ¿Qué significa esto?, gritó mientras le leían sus derechos. En 15 casas más, jueces de diferentes condados eran arrestados en pijama, en la cocina, frente a sus familias. Corrupción masiva, titulaban los noticieros en vivo. McAllister salió esposado, traje caro arrugado, rostro rojo de furia. Frente a los micrófonos gritó: «Esto es una persecución política. Soy inocente. Mis enemigos pagarán por esto». Pero la prensa ya tenía los detalles filtrados. Senador sobornaba a 15 jueces para proteger casinos ilegales, contratos amañados y minería contaminante. El escándalo explotó como bomba nacional. Manifestaciones frente al Capitolio estatal. Justicia limpia. No más jueces comprados. Familias afectadas por años, como el fermero con tierra envenenada, salieron a la luz. Por fin alguien nos creyó. En el tribunal municipal, por un cargo menor relacionado con uno de sus negocios, McAllister apareció confiado, saludando a periodistas como si fuera víctima. Su abogado declaró en las escaleras: «Mi cliente es un servidor público ejemplar. Esto es un ataque orquestado». Pero dentro de la sala, cuando vio a su hijo David sentado entre los testigos del fiscal, su sonrisa se congeló. Sus ojos se encontraron por primera vez desde la traición. David bajó la mirada, pero su postura era firme. Tú podrías sentir la tensión eléctrica en el aire. Imagina a un padre poderoso viendo cómo su propio hijo, el que crió con lecciones de familia primero, se convierte en la espada que lo derribará. El fiscal anunció: «Gracias a un testigo clave dentro de la familia McAllister, tenemos pruebas irrefutables de 20 años de corrupción». McAllister miró a David con odio puro, susurrando: «Traición». Pero David no retrocedió. La galería murmuró. Periodistas escribían frenéticos. Afuera, la multitud gritaba por justicia. Tú sabes cómo se siente cuando el poder cree ser eterno, hasta que la verdad viene de la persona que más confiaba en él. Si esta historia de valentía familiar contra la corrupción te impacta, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a quienes necesitan saber que incluso los intocables caen cuando alguien dice: «Basta». Estamos formando un ejército por la justicia real. Porque lo que vendría después sería el enfrentamiento más doloroso. Padre e hijo cara a cara en el estrado. Con la verdad de por medio que rompería una familia para salvar un estado entero. McAllister seguía con expresión de víctima. Pero su imperio ya se derrumbaba, y el responsable tenía su misma sangre. El fiscal dio por cerrada la presentación de pruebas y miró al juez Caprio. La sala estaba cargada de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Todos esperaban el clímax. David McAllister fue llamado al estrado de testigos. Subió con paso firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Vestía traje oscuro, corbata sencilla. Sus ojos evitaban los de su padre al principio. Juró decir la verdad y se sentó.
El fiscal empezó suave. Señor McAllister, cuéntenos cómo descubrió la corrupción de su padre. David respiró hondo, voz clara pero cargada de emoción. Mi padre siempre fue mi héroe. Me crió diciendo que la ley es sagrada, que la justicia no tiene precio. Me pagó la universidad, me presentó contactos. Yo creí en él, hasta que me pidió revisar documentos familiares. Encontré una carpeta oculta. Contactos judiciales. Nombres de 15 jueces, cantidades, fechas, instrucciones. Cerrar caso Minas. Archivar demanda Casino. Grabaciones de su voz dando órdenes directas. James McAllister se puso rojo, interrumpiendo desde su asiento. Eso es mentira. Traición familiar. Tú destruiste todo por lo que trabajé. El juez Caprio golpeó el mazo. Silencio, señor McAllister. Déjelo hablar o lo expulso. David continuó, lágrimas en los ojos pero voz firme. Leí todo 2 veces. No podía creerlo. 2 semanas no dormí. Pensé en mis hijos. ¿Qué les diría? Su abuelo es un criminal que compraba jueces. Intenté hablar con él. Papá, vi pagos a jueces. Él dijo, en política hay reglas que no entiendes. Calla por la familia. Ahí supe que no había error. Era deliberado. 20 años mintiendo. Yo soy abogado. Di juramento de defender la ley. No podía callar. Copié todo y fui al FBI. Porque si callaba, traicionaba todo lo que él me enseñó, aunque fuera mentira. McAllister explotó, poniéndose de pie. ¡Predador! Te di todo. Educación, nombre, futuro. Y me vendes por gloria personal. David lo miró directamente por primera vez, voz quebrada pero fuerte. No, papá. Tú me diste un nombre manchado. Tú traicionaste a cada votante que confió en ti. Traicionaste la ley que decías amar. Traicionaste a mamá, que creía en ti. Traicionaste a mis hijos, que crecerán con vergüenza. Yo no te vendí. Elegí la verdad. Para que mis hijos digan, mi papá fue valiente. La sala quedó en silencio absoluto. Elena Morales y otras víctimas lloraban. Algunos aplaudían tímidamente. McAllister se sentó, rostro hundido, por primera vez sin palabras. Tú podrías sentir el dolor y la liberación en el aire. Imagina enfrentar a tu padre, el hombre que te crió, y elegir la justicia aunque destruya todo lo conocido. El juez Caprio miró a David con respeto profundo. Señor McAllister, gracias por su coraje. Lo que hizo hoy salva la fe de muchos en la ley. David asintió, secando lágrimas. Su esposa en la galería lo miró orgullosa. McAllister miró al suelo, derrotado. Pero el veredicto final estaba por llegar, y cambiaría todo para siempre. El juez Caprio dejó que los aplausos y los murmullos de incredulidad resonaran un momento en la sala. Luego miró a David McAllister y a las víctimas presentes con esa calidez humana que siempre lo acompañaba. Señores y señoras, hoy hemos hecho justicia. Pero esto no termina aquí. Ordeno protección inmediata para David McAllister y su familia, escoltas federales, apoyo psicológico y reubicación temporal si lo desean. Ninguna represalia tocará a quien tuvo el coraje de hablar. Además, transmito al FBI y al Colegio de Jueces la investigación completa de los 15 magistrados implicados. Nadie que vendió su toga quedará sin responder. David McAllister se levantó, abrazando a su esposa y a sus 2 hijos pequeños que habían venido al juicio. Lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez de alivio y orgullo. Gracias, juez Caprio. Mi padre me enseñó que la familia es todo. Pero hoy entendí que la verdadera familia es la sociedad que confía en la justicia. Elegí protegerla a ella, aunque me costara la mía. Sus hijos lo miraron con ojos grandes. El mayor susurró, «Papá, ¿eres héroe?» David sonrió entre lágrimas. «Hoy sí, hijo, porque la verdad nos hace libres». Los 15 jueces arrestados,
Sentados en la galería como acusados secundarios, bajaron la cabeza. 3 de ellos ya habían confesado a cambio de reducción de pena. Un ex juez declaró con voz temblorosa: acepté dinero porque pensé que nadie sabría. Pero hoy veo el daño. Familias sin justicia, ríos contaminados, trabajadores sin derechos. Lo siento de verdad. Tú podrías sentir cómo el peso de 20 años se levantaba de la sala. Imagina haber sufrido en silencio por un sistema comprado. Y de repente ver que la verdad, venida de dentro, lo derriba todo. El fiscal se acercó al estrado. Señor juez, gracias a la colaboración de David McAllister, recuperamos $89 millones en daños a víctimas. Se creará un fondo inmediato para compensar a familias afectadas por decisiones manipuladas, tierras contaminadas, contratos robados, derechos negados. McAllister ya estaba en una celda temporal, sin traje caro, sin sonrisa. Su imperio derrumbado. Afuera, manifestantes aplaudían la noticia. El juez Caprio miró a David directamente. Señor McAllister, lo que hizo hoy no es traición. Es el acto más valiente que he visto en 35 años. Salvó la fe de este Estado en la justicia. Su padre le enseñó lealtad. Usted le enseñó integridad al mundo. David asintió, secando lágrimas. Su esposa lo abrazó fuerte. La galería aplaudió de nuevo, muchos de pie. Familias afectadas se abrazaban. Por primera vez en décadas, respiraban libres. Tú sabes cómo se siente cuando la verdad vence al poder. Cuando un hijo elige la justicia aunque pierda a su padre. Nadie salió de esa sala igual. Las víctimas con esperanza renovada. La ley limpia de nuevo. Porque el juez Caprio había demostrado que incluso un senador cae cuando su propio hijo elige la verdad. 2 años después, la justicia había restaurado lo que la corrupción casi destruye para siempre. James R. McAllister cumple su sentencia de 45 años en una prisión federal de mediana seguridad. A sus 60 años, vive como un recluso común, sin visitas privilegiadas, sin influencia, sin el respeto que una vez compraba. Perdió todo: cargo, pensión, propiedades confiscadas por $89 millones en daños a víctimas. En una carta pública desde la cárcel, con voz quebrada, admitió: fui cegado por el poder. Creí que la familia y las conexiones me protegían. Mi hijo me abrió los ojos, aunque demasiado tarde. Lo siento por cada vida que dañé. Su hijo David McAllister, de 37 años ahora, sigue trabajando como abogado defensor en una firma independiente. Se especializa en casos de corrupción y derechos de víctimas. Casado aún, con sus 2 hijos creciendo orgullosos. Mi papá es héroe porque eligió la verdad. David fundó una organización sin fines de lucro con parte de las compensaciones. Ayuda legal gratuita a denunciantes de abuso de poder. Mi padre me enseñó lealtad equivocada. Yo enseño a mis hijos lealtad a la justicia. Dice en entrevistas con sonrisa serena. Tú podrías sentir la esperanza genuina en sus palabras. Imagina una familia rota por la corrupción, ahora reconstruida con honor, sabiendo que el sacrificio de un hijo salvó a miles de personas de la injusticia. El caso cambió el Estado. Los 15 jueces recibieron sentencias de 5 a 15 años. 3 confesaron y ayudan en programas anticorrupción. El Fondo McAllister distribuyó 89 millones. Tierras limpiadas, familias compensadas, comunidades recolocadas. La minería ilegal cerró. Los casinos clandestinos fueron demolidos. Rhode Island aprobó la ley David McAllister. Prohibición total de conflictos de interés judiciales, denuncias anónimas protegidas y auditorías aleatorias a jueces. Otros estados la copiaron. Más de 200 casos de corrupción similar salieron a la luz en el país. El juez Frank Caprio siguió en su estrado hasta su retiro, pero este caso se convirtió en su legado más grande.
En facultades de Derecho lo enseñan como ejemplo de lo que pasa cuando el poder familiar corrompe la justicia. Y de lo que pasa cuando un hijo elige la verdad para salvarla. Tú acabas de escuchar cómo un hombre valiente derribó el imperio de su propio padre y devolvió justicia a un estado entero. Como la verdad, aunque duela a la familia, sana a la sociedad. Imagina si todos los que tienen poder recordaran que la ley no tiene apellidos. Esa es la visión que el juez Caprio nos dejó. Suscríbete ahora mismo si quieres que estas historias sigan llegando a miles de personas que necesitan creer de nuevo en la justicia sin conexiones ni sobornos. Activa la campanita para no perderte ningún caso. Dale like si sentiste esa satisfacción al ver que incluso un senador poderoso cae cuando su hijo elige la verdad. Comenta abajo tu ciudad y si alguna vez enfrentaste corrupción en el sistema, para que juntos exijamos tribunales limpios y valientes. Y comparte este video con alguien que haya perdido la fe en la política. Juntos estamos demostrando que nadie, ni siquiera un senador con jueces comprados, está por encima de la ley. Y que la verdadera justicia siempre llega cuando personas como tú deciden escuchar estas historias. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo caso del juez Caprio.